palabras o conceptos que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿ya? La gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis, ¿ya? ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa, ¿no? Netamente. Glucogenólisis, degradación de esta misma. Y la glucogenogénesis, formación de glucógeno, ¿ya? Diferenciar de glucosa de glucógeno, ¿ya? Esos son los tres principales conceptos que ustedes tienen que tener necesariamente. ¿Qué más vamos a tener? Que también el hígado se encarga de formar amonio en urea. Muy importante la urea para lo que es la función renal, básicamente. Entonces, tenemos que diferenciar dos tipos, inicialmente, ¿ya? Primero, para verificar qué exámenes yo voy a solicitar cuando yo pienso que mi paciente tiene una necrosis celular hepática, netamente. ¿Qué más? Voy a verificar, a la cabeza son todas las hepatitis que tenemos, ¿no? Entonces, yo voy a poder verificar qué exámenes le voy a solicitar a mi paciente para ver si mi paciente podría tener hepatitis, las transaminasas a la cabeza. Tenemos la TGO, la TGP, como bien lo dijo su compañero. ¿Qué más? Para yo poder decidir si mi paciente tiene alguna colestasis, alguna obstrucción del tracto biliar, solicito fosfatasa alcalina y GGTP, ¿no? La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa. Entonces, tenemos, en cuanto a colestasis, tenemos diferentes partes en las cuales yo voy a poder identificar algún tipo de patología. En este caso puede ser intrahepática, como la cirrosis biliar primaria, o extrahepática, puede ser un tumor, un cálculo. Entonces, de ahí voy a poder diferenciar a dónde me estoy dirigiendo, qué exámenes de laboratorio yo voy a poder solicitar, y no voy a poder sentir, o no voy a tener, o no va a ser necesario yo pedir un perfil hepático que incluyen varios exámenes de laboratorio para yo poder decidir qué patología tiene mi paciente. Entonces, en este caso, ¿qué pruebas hepáticas, aparte de esas pruebas, de las que teníamos como las transaminasas, la fosfatasa alcalina y la GGTP, voy a solicitar? Entonces, no solamente tenemos este tipo de pruebas para yo poder verificar una función hepática, sino también tenemos las proteínas totales y lo que son las albúminas, ¿no? Netamente, si este tipo de exámenes de laboratorio están alterados, hay que verificar si es por una disfunción hepática. Sin embargo, también existen que este tipo de exámenes, o en este caso las proteínas totales, las albúminas, los factores de coagulación, los tiempos de coagulación podrían estar alterados no netamente por una función hepática o una disfunción hepática, puede ser por algún otro tipo de patología. En este caso, si nosotros podemos identificar o hay una disminución de las proteínas totales de la albúmina, podría ser por una desnutrición y no necesariamente por una disfunción hepática. ¿Qué más? Las bilirrubinas. Si mis bilirrubinas se encuentran alteradas, elevadas, podría ser por un grado de hemólisis, una anemia hemolítica. Entonces hay que verificar si es por difusión o por otra patología. Tiempo de protrombina usualmente es por el uso de anticoagulantes. Ahí dice antibióticos, no es antibióticos, ya ahí se han confundido. Es anticoagulantes como la warfarina. Entonces hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis para yo poder tomar una decisión qué patología podría tener mi paciente y no necesariamente que sea hepática. Entonces, como les comenté, tenemos las transaminasas, tenemos la transaminasa glutámico oxalacética, que esta va a ser o cómo se va a crear, porque van a catalizar transferencias de grupo amino para producir ácido oxalacético. Y la transaminasa glutámico pirúvico va a catalizar grupos amino para producir ácido pirúvico netamente. Entonces, ¿qué va a haber? Cuando hay indicativo de necrosis celular hepática, usualmente se van a elevar estas transaminasas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber un daño celular en la membrana, más que todo en la membrana celular, y van a liberar estas transaminasas. ¿Qué más? Va a ser sensible al daño del hepatocito. Entonces, por ende, van a aumentar este tipo de transaminasas al torrente sanguíneo. ¿Qué más? Vamos a tener que verificar que hay una que es más hepatoespecífica que la otra. Entonces, la transaminasa, que es la TGP, que es la transaminasa glutámico pirúvica, va a ser más hepatoespecífica. Por ejemplo, si yo tengo alguna disfunción hepática, que puede ser una hepatitis viral, probablemente yo voy a encontrar la TGP más elevada que la TGO. ¿Por qué?
Porque la TGO no solamente la voy a encontrar en el hígado, sino también que la puedo encontrar en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco. Entonces, ¿quién se me puede elevar en un infarto agudo de miocardio? La TGO, ¿no? Entonces, seguramente en su caso clínico, por ahí que les tomen o que les pidan cuánto, si es que mi paciente tiene un infarto agudo de miocardio y probablemente la TGO está más elevada que la TGP, entonces hay que verificarlo, que puede ser un problema cardíaco y no tanto un problema hepático, ¿ya? ¿Qué otro examen de laboratorio voy a solicitar? Lo que es el HDL, ¿ya? Que es la deshidrogenasa láctica. Que si bien es cierto, este tipo de prueba es un indicador de necrosis hepática, nosotros lo encontramos en altas dosis en el citoplasma del hepatocito. Si este hepatocito tiene algún daño en la membrana celular, obviamente se rompe, va a liberar este DHL, entonces lo vamos a poder encontrar elevado. ¿Qué más vamos a poder encontrar elevado? La fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima que usualmente nosotros, fisiológicamente hablando, lo vamos a encontrar en niños elevado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque usualmente se encuentra en los huesos. Los niños están en crecimiento, en desarrollo. Entonces, al momento de hacer una producción, o en este caso de tener un crecimiento en lo que es las células de los huesos, usualmente la fosfatasa alcalina se va a elevar. Y no quiere decir que sea un problema hepático. No solamente también lo encontramos así, pues ahí, porque también es un marcador, acuérdense, es un marcador tumoral, que posiblemente en pacientes que tengan algún tumor de origen intestinal, lo vamos a poder encontrar elevado esta fosfatasa alcalina. Y también es un marcador para ver lo que es disfunción hepática. ¿Junto con quién? Junto con la GGTP. Me va a indicar lo que es colestasis, ¿se acuerdan? Una obstrucción de la vía biliar, o en este caso una cirrosis biliar primaria, que junto con la fosfatasa alcalina y la GGTP me van a indicar este tipo de patología. Entonces, como les comenté, había la GGTP con la fosfatasa alcalina, que es lo que me va a decir que hay una enfermedad del tracto biliar netamente. Ahora, ciertamente este tipo de GGTP también se puede elevar por ciertos fármacos, puede estar inducida su elevación por ciertos fármacos, como el alcohol, que es el etanol, la fenitoína, algunos tipos de estatinas que me podrían originar elevación de este tipo de enzima. Ahora, también les comenté que tenemos las bilirrubinas, ¿no? Las bilirrubinas se van a degradar o metabolizar cuando nosotros tenemos que el eritrocito muere, ¿no? Llega a su vida media, que son 120 días, van a realizar su metabolismo a nivel hepático y por ende me van a generar los dos diferentes tipos de bilirrubina. Tenemos la bilirrubina directa y la indirecta. Usualmente la bilirrubina directa es la conjugada y la no conjugada es la indirecta. Entonces, vamos a verificar qué tipos de patologías van a estar adheridas a este tipo de examen, ¿no? Entonces, tenemos un aumento de bilirrubina directa, que es la bilirrubina conjugada. Usualmente puede dar lo que es necrosis o colestasis. Ahora, hay que diferenciar qué tipo de patologías podrían dar ese tipo de aumento. Tenemos lo que es la enfermedad de Rotor, la enfermedad de Dubin-Johnson. De repente también podemos tener otro tipo de enfermedad, como en este caso para el aumento de bilirrubina indirecta, que es la no conjugada, que usualmente podría dar un caso de hemolis. ¿Se acuerdan? La anemia hemolítica, que podría indicar un aumento de este tipo de bilirrubina. ¿Qué más? Un hematoma en resolución. Cuando los bebitos nacen, posiblemente les realizan algún tipo de procedimiento que no sea el adecuado, pueden ocasionar hematomas y pueden aumentar ese tipo de bilirrubina. ¿Qué otro síndrome? Un síndrome de Klinger-Najar, síndrome de Gilbert, que es algo fisiológico en sí, puede dar un aumento de bilirrubina indirecta. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros podremos encontrar en niños pequeñitos cuando tienen un aumento muy prolongado o excesivo de bilirrubina indirecta, podría llegar este tipo de bilirrubina a nivel neuronal. ¿Y qué va a pasar? Nos va a dar el síndrome, o en este caso la patología del kernicterus, que es muy grave en los recién nacidos. Entonces, ¿qué más va a poder pasar? En cuanto hay un aumento de bilirrubina indirecta, que podría ser por hemólisis, tenemos dos patologías, en este caso incompatibilidad ABO, que es cuando la mamá tiene diferentes grupos sanguíneos que el bebé. Entonces podría aumentar la bilirrubina indirecta. ¿Qué más? Hay una deficiencia enzimática en el glóbulo rojo.
cuando nosotros, el glóbulo rojo tiene una forma, ¿no? Bicóncava, ¿no? Cuando este pierde su forma, usualmente hay una deficiencia enzimática. Hay un déficit de esta enzima que da la forma a este glóbulo rojo y por ende podría indicar que hay una hemólisis, ¿no? Porque va a haber una destrucción masiva de este glóbulo rojo porque no tiene la forma usual. ¿Qué más? El aumento de glóbulos rojos también le podrían dar una hemólisis o en este caso un aumento de la bilirrubina indirecta, galactosemia, algún tipo de patología enzimática, retención. En este caso, cuando los bebitos se demoran en nacer o se quedan más tiempo en lo que es el útero, podrían ya realizar en este caso su nivel intestinal se puede acelerar, entonces van a producir meconio, lo que esto puede generar un aumento de bilirrubina indirecta. ¿Qué más? En cuanto a lo que es bilirrubina directa, que es la conjugada, vamos a encontrar lo que son infecciones bacterianas o virales, puede ser una atresia biliar, en este caso crosomopatías, también podemos indicar que estos pacientitos podrían tener un aumento de esta bilirrubina conjugada. Entonces hay que verificar cuándo yo voy a poder evidenciar que este tipo de bilirrubinas o en qué patologías podría estar elevado y no necesariamente por una disfunción hepática. ¿Qué más vamos a tener? En cuanto al hígado, también tenemos lo que es la síntesis de proteínas. Vamos a tener la principal, que es la albúmina, netamente, que esta puede darse cuando hay una disminución de la albúmina, podría indicar que hay una destrucción masiva del tejido hepático, o también puede ser un mal pronóstico para lo que es cirrosis, ¿ya? Y otros estados como la pérdida de proteínas o un estado catabólico. ¿Qué más? También tenemos lo que son los factores de coagulación, en este caso los tiempos de coagulación, que por ejemplo, el tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca de la coagulación, usualmente lo vamos a encontrar alterando cuando hay una disfunción hepática. Y no necesariamente porque tengo un problema hematológico. Entonces, ya saben de que este tipo de patologías usualmente van a estar arraigados a ciertos factores de coagulación, como el 1, el 2, el 5, el 7 y el 10, necesariamente. Entonces, si yo probablemente tengo alguna patología y haya una disfunción hepática, posiblemente puedo tener que el tiempo de protrombina alterado y mis factores de coagulación disminuidos, ¿ya? Que es un daño más que todo severo hepático. También voy a poder verificar que también se van a metabolizar o sintetizar ciertos tipos de inmunoglobulinas, que son netamente proteínas, ¿no? En cuanto a las inmunoglobulinas, si están elevadas, puede ser por una enfermedad hepática crónica o por algún tipo de gamapatía, que en este caso es una enfermedad posiblemente autoinmune. Entonces tenemos, los principales son la cirrosis biliar primaria, que les había comentado que es una colestasis hepática necesariamente. ¿Y qué solicito para yo verificar una colestasis? ¿Se acuerdan? Habían dos. La fosfatasa alcalina y la GGTP, ¿ya? La gamma-glutamiltransferasa, ¿ya? Esas dos para ver lo que son colestasis. Una de ellas es la cirrosis biliar primaria, pero esta cirrosis biliar primaria usualmente es una enfermedad autoinmune hepática, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a poder identificar? Por medio de anticuerpos antimitocondriales. Yo realizo mi examen, en este caso, se realiza por medio de una microscopía de fluorescencia y yo lo voy a poder identificar. Se ve en un campo oscuro, usualmente tenemos que estar en un cuarto oscuro para yo poder analizar este tipo de muestra y voy a ver anticuerpos antimitocondriales y así lo voy a poder identificar. Se van a ver este tipo de celularidad fluorescente necesariamente. ¿Qué más? Tenemos la colangitis esclerosante primaria, que usualmente voy a ver tres tipos de anticuerpos: el ANCA, el asma y el ANA, básicamente. Eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora, por el otro lado, que tenemos lo que son marcadores virales de hepatitis. ¿Saben cuántas hepatitis virales tenemos? 5. 5, sí. ¿No existen otras más? Sí. Aparte tenemos hepatitis virales autoinmunes, también tenemos, ¿ya? Entonces, tenemos 5 tipos, las que son hepatitis virales, tipo A, B, C, D, E, que hay que verificar cómo es su transmisión principalmente. ¿Cuál es la que se resuelve rápido? La que tiene una resolución, por así decirlo, por sí sola. La A, ¿no? La A usualmente es una hepatitis viral que se da usualmente en niños. La transmisión es fecal oral, o sea, si yo como algún alimento que esté contaminado con ese tipo de virus, me va a dar, ¿no? Me va a dar la hepatitis viral. ¿Existe alguna vacuna?
Sí. ¿Qué vacuna es? ¿Saben? Está en el esquema de MINSA, contra la hepatitis A. No está. Usualmente, si es que tú te quieres poner vacunas, tiene que ser en parte privada. Actualmente en el esquema de MINSA no lo han puesto, pero aún así es muy importante porque suele darse en niños pequeños, ¿ya? Es una enfermedad fecal oral, como les comenté, y se suele resolver por sí sola, respirar. ¿Qué más tenemos? Lo que es la hepatitis B. ¿Cuál es su transmisión? ¿Qué tipo de transmisión tenemos? Parenteral. Parenteral sexual, usualmente. Ajá. Este tipo de hepatitis llega a cronificar, sí, pero también se verifica que en niños cuando hay un contagio vertical de mamá a hijo, usualmente esto llega a ser más o menos un 5%, no es mucho el contagio. ¿Qué más? La hepatitis C usualmente es parenteral sexual. Hay que tener en cuenta que en el personal de salud en general se dice que siempre solicitan o siempre verifican cuando hay de repente algún tipo de contaminación, cuando pulsan al paciente, quiere tomar una muestra y este paciente está para descartar VIH. El personal de toma de muestra a veces se puede pinchar, ¿no? Claro. Entonces lo primero que dicen, no, váyase a salud ocupacional, tome su solicitud para descartar VIH. Ya, pero cuando es esa contaminación usualmente tiene mayor porcentaje que sea por hepatitis C que por VIH, ¿ya? Entonces hay mucha diferencia en cuanto a este tipo de transmisión. La mayor transmisión que nosotros podamos tener cuando somos personales de salud es por hepatitis C que por VIH, hay mayor porcentaje. Esto es más importante también en lo que es banco de sangre, ¿no? Banco de sangre, o en este caso terapia transfusional. Hay que tener en cuenta que estos pacientes usualmente no le realizamos para descarte de hepatitis C. Realizamos otro tipo de exámenes dentro de los cuales está VIH, más no hepatitis C. Entonces hay que tener en cuenta que posiblemente se puedan pasar cierto tipo de enfermedades hepáticas, en este caso hepatitis C, en este tipo de hemocomponentes. Por eso hay mayor porcentaje de pacientes por transfusión que tienen hepatitis C, ¿ya? ¿Qué más? Hepatitis D, yo tengo que tener previamente hepatitis B para haber tenido hepatitis D, ¿ya? Y la hepatitis E también tal cual como la hepatitis A, que se transmite fecal oral. Entonces, lo más importante acá es verificar, en cuanto a la hepatitis B, verificar qué tipo de anticuerpos o antígenos yo voy a poder identificar para dar el diagnóstico definitivo a este paciente, si tiene o no tiene la enfermedad o si se ha vacunado. ¿Ya? Usualmente nosotros, la vacuna, ¿por cuánto tiempo más que todo, por cuánto tiempo estamos autoinmunizados, por así decirlo? O inmunizados en este caso, ¿saben? ¿Cuánto tiempo desde que nos ponen la vacuna hasta más o menos cuánto tiempo nos defiende? 10 años, ¿ya? Hasta 10 años nosotros podemos estar protegidos con este tipo de vacuna. Después hay que hacer nuevamente una inmunización, más que todo el personal de salud, que siempre está en constante contacto con el personal pues enfermo, ¿no? Básicamente. Entonces, tenemos diferentes tipos de antígenos, en los cuales tenemos el primero, que es el antígeno de superficie para la hepatitis B, que es el que te dice que este paciente tiene la enfermedad. ¿Qué más? El antígeno del core, de la cápsula de la hepatitis B. ¿Qué más? El antígeno E de la hepatitis B, que usualmente esto es indicativo de replicación del virus, que te quiere decir que el virus está activo. Ajá. ¿Qué más? El ADN del virus, que es netamente hacer un PCR al virus, identificarlo, ¿no? Decir, no, sí, es hepatitis B. ¿Qué más? Lo que es el anticuerpo, en este caso, el anticuerpo de la hepatitis B, que es el anticuerpo de superficie de la hepatitis B. El otro es el anticuerpo contra el core de la hepatitis B, y lo que tenemos, los anticuerpos, en este caso tenemos el IgM para la hepatitis B y el IgG, que ahí falta, y lo que es el anticuerpo para el antígeno E de la hepatitis B. Entonces ustedes tienen que aprender todos estos antígenos, estos anticuerpos, para poder decidir qué tipo de hepatitis puede tener mi paciente. Entonces tenemos este tipo. Tenemos lo que es una hepatitis aguda, en este caso, la identificación de anticuerpos IgM me va a dar este tipo de patología,
Y también la crónica, que la identificación de tipos anticuerpos IgG me va a dar este tipo de patología. Entonces, hay que identificar, si por ejemplo yo tengo hepatitis B aguda, ¿qué cosa voy a solicitar? Voy a solicitar antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Qué más voy a solicitar? Anticuerpo IgM para hepatitis B. Si yo estoy sospechando que mi paciente podría tener una hepatitis crónica, ¿qué solicito? ¿Por qué solicito antígeno de superficie? Para descartar netamente que no sea agudo. ¿No? Eso es principalmente, ¿no? ¿Qué más? Solicito anticuerpos IgG, porque se me detecta la cronicidad de la hepatitis B. ¿Qué más? Y también, bueno, en este caso IG o anticuerpos contra, es lo mismo, ¿no? Anticuerpos IgG es lo mismo, esto de acá bórralo, porque es el de arriba, ¿ya? No es el de abajo. ¿Qué más? Voy a solicitar para ver lo que es monitoreo necesariamente. ¿Se acuerdan que habían dos tipos? Una que era necrosis y otro que era colestasis. ¿Para quién yo solicito necrosis celular? Para verificar hepatitis. Entonces, ¿qué pido? Transaminasas. Probablemente mis transaminasas estén elevadas. Entonces, ¿qué solicito ahí? Para ver el monitoreo necesariamente de una hepatitis B crónica, voy a solicitar anticuerpos IgG, que es lo que me pide o me verifica cronicidad de la hepatitis. ¿Qué más? Anticuerpos, lo que es de superficie, para diferenciar si es agudo o crónica, necesariamente para descartar la agudeza, básicamente. Y lo que es antígeno para la hepatitis E, para la hepatitis B, antígeno E para la hepatitis B, que usualmente eso me indica replicación. Entonces, si es que este paciente no tiene hepatitis, entonces posiblemente eso salga negativo. Y lo que es el PCR netamente para identificar la hepatitis. Entonces, hay que verificar en qué periodo yo lo voy a pedir. Usualmente hay un periodo de incubación, un periodo de síntomas, que es el pródromos, y lo que es convalecencia temprana y tardía. Usualmente, si mi paciente está en un periodo de incubación, ¿qué solicito? Voy a solicitar anticuerpos de superficie para la hepatitis B. Si este paciente ya tiene síntomas, entonces voy a solicitar lo que son antígenos de superficie, necesariamente, o también lo que voy a solicitar es antígeno del core de la hepatitis B. Y para ver lo que son los periodos de convalecencia, tenemos dos casos. Tenemos igualmente, temprana o tardía, voy a solicitar la parte de lo que es el core, antígeno de superficie. Y si como verifico que es convalecencia temprana o tardía, hay que verificar si mi paciente le solicito lo que son anticuerpos, ¿no? IgG o IgM. Ahora, la otra hepatitis, que es la hepatitis C, ¿se acuerdan que les comenté? Que es la que usualmente podría contagiarse o podríamos contagiarnos el personal de salud. Entonces, este tipo de hepatitis usualmente es la que va a cronificar, más que las otras hepatitis, ¿no? Entonces, este tipo de hepatitis, cuando yo me contagio, usualmente no hago los síntomas de inmediato. Pueden pasar por lo menos hasta 20 años para yo poder realizar este tipo de síntomas recién. Entonces, usualmente entre un 20 o 30% llegan a tener cirrosis estos pacientes, ¿ya? Ahora, cuando hay una coinfección de la hepatitis B con C, usualmente hay una severidad de esta patología que puede llegar hasta hepatocarcinoma. Entonces, ¿cómo yo verifico si tengo hepatitis C? Usualmente me van a generar anticuerpos, ¿no? Después de tanto tiempo de yo tener la enfermedad de hepatitis C y no la manifiesto usualmente, o después de 20 años recién manifiesto la enfermedad, voy a generar anticuerpos contra este tipo de hepatitis viral. Entonces, yo genero anticuerpos, me sale positivo de hepatitis C, y como yo verifico, o en este caso tengo un diagnóstico definitivo con el ARN del virus, ¿no? Tengo dos tipos, usualmente es el PCR cualitativo o la carga viral netamente. Si estos dos me salen positivos o detectables, quiere decir que hay presencia de la infección. Ahora, si yo realizo otro tipo de otro paciente, que estoy sospechando que este paciente podría tener una hepatitis C, le realizo lo que son anticuerpos para hepatitis C y verifico. La segunda etapa sería identificar el ARN de la hepatitis C. Lo verifico, le hago un PCR cualitativo de hepatitis C y sale negativa. Y mi carga viral posiblemente también me salga negativa. Quiere decir que este paciente podría tener la infección, podría ser una hepatitis ya resuelta o un falso positivo. Y hay que identificar, hay que hacerle una anamnesis a este paciente si ha tenido
algún tipo de operación, transfusión, para yo poder identificar si este paciente puede tener hepatitis C. Entonces, ya entrando a la etapa final, ya cuando uno llega a tener este tipo de hepatitis, posiblemente puede ingresar ya a un grado de cirrosis, que es la etapa final de esta enfermedad. Usualmente hay una reacción inflamatoria sostenida en el hígado, va a haber un aumento del colágeno en el hígado, van a haber aumento de células de hito, que es las células principales que van a generar este tipo de patologías. Entonces, el hígado va a estar endurecido, ¿no? Que es la cirrosis en sí. Entonces, ¿qué vamos a poder identificar? Va a haber un aumento de la presión portal, va a haber una circulación colateral, ascitis, se va a ver varices en lo que es en el abdomen, se va a poder identificar. ¿Qué más? Vamos a tener disminución de las proteínas, hipoalbuminemia, ¿qué más? Aumento del tiempo de protrombina, todo lo que es la función hepática se va a caer posiblemente. Pero ya cuando estamos entrando en lo que es una disfunción de factores de coagulación, tiempos de protrombina, podría indicar un mal pronóstico. Entonces, a raíz de esto, nosotros tenemos que verificar ciertos criterios para poder identificar la supervivencia en estos pacientitos, ¿ya? Entonces, ¿por qué estos criterios? Porque vienen exámenes de laboratorio, netamente. Los principales tenemos la bilirrubina, la albúmina, que es la proteína, y los tiempos de protrombina. Que me dicen INR, ¿por qué? Porque usualmente cuando yo doso la proteína siempre me dan este ratio, ¿ya? Es una razón que usualmente lo van a identificar cuando es en seguimiento de pacientes que tienen o usualmente usan anticoagulantes. Se identifica muchas veces con el INR, ¿ya? Es más que todo pacientes que están tomando continuamente este tipo de fármacos y se le dosa por el INR, se le va a dosar o se le va a medir la dosis, cuánto darle de warfarina o disminuirle o bajarle la dosis usualmente, ¿no? Pero lo identificamos ciertamente como tiempo de protrombina. Y dos de la parte clínica, básicamente, que son la citis y la encefalopatía. ¿Cómo yo identifico la encefalopatía? ¿Por qué criterio o test? ¿Cómo yo veo que mi paciente tiene encefalopatía? ¿Por qué criterios? ¿O por qué test, escala? ¿Qué escala? Escala de Glasgow. Tiene que estar, tiene que verificarlo con la escala de Glasgow, ¿ya? Se verifica si el paciente está confuso, en coma, etcétera, y se va poniendo ahí un puntaje. Entonces, si mi paciente tiene probablemente de 5 a 6 puntos de acuerdo a la tabla, de acuerdo a la historia clínica, yo voy a poder identificar que el paciente podría tener un grado de supervivencia del 100% en el primer año, hasta en el segundo año del 85%. Si ya voy a poder identificar si mi paciente tiene un puntaje dentro de esta tabla del 10 al 15%, tiene menos del 50% en el primer año de vivir. Entonces hay que verificar que esta tablita va a ser muy importante para este tipo de criterio, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros encontramos más de 3 puntos, probablemente tenemos una bilirrubina elevada, una albúmina por debajo de 2, un tiempo de protrombina sumamente alterado, ascitis, encefalopatía. Ahora, ¿se acuerdan que les comenté que cuando ya yo verifico los tiempos de protrombina, factores de coagulación alterados o prolongados, ya es cuando está en la etapa final este pacientito, ya, y posiblemente el grado de supervivencia no sea mucho. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, hagan el cuadrito de lo que es, qué exámenes de laboratorio voy a solicitar para lo que es necrosis hepática y lo que es colestasis hepática. Ya, básicamente esos dos. Y todos los que son marcadores para la hepatitis B, que es lo que se va a pedir, o en este caso se va a preguntar mucho, ya que es lo principal que tienen que aprender. En un momento llega el doctor también para lo que es para ver la parte de lo que es en ecografía, que es cómo se ve en una estenosis hepática, una colestasis, una cirrosis, creo que estaban haciendo. Y entonces creo que, no sé si todos han almorzado, quieren que les dé un tiempo para que vayan a almorzar, coman algo, regresen. ¿Sí? Ya, media horita y regresan para hacer lo que